Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Brasil. El tema del estudio para el día de hoy es cuando traicionas a tu mejor amigo. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarle que tenemos canales en Telegram y en YouTube de Ministerio Señales antes del fin. También una página en Facebook a nombre de pastor Luis Alberto García. En estas páginas estamos colocando los links de Google Meet de todas nuestras reuniones para que ustedes puedan también ser parte de esta bendición con nosotros. También estamos colocando mucha información actual en nuestro canal en Telegram. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas y canales y nos apoyen compartiendo nuestros estudios bíblicos para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Brasil a nuestro pastor Luis Alberto García para que ya pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Luis, y bienvenido. Sí, saludos, bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Qué privilegio podernos encontrar en esta hora para así juntos compartir la palabra del Señor. Vamos a tener un minutito de oración y así damos inicio a este precioso tiempo. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias por esta oportunidad que nos proporciona, Señor, de poder compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, que perdone nuestra falta y nuestros pecados y que, Señor, tú nos hables en esta noche, que podamos, Dios mío, poner en práctica lo aprendido y que todo entretenimiento, todo cansancio, toda pereza sea echada fuera en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios, tengamos oídos dispuestos para escuchar y un corazón, Señor, dispuesto para guardar tu palabra y una vida, Señor, diferente, Dios mío, para poder nosotros pues poner en práctica, Dios mío, tu palabra, poder guardar tus mandamientos, poner en práctica lo aprendido en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre eterno. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a buscar en el Salmo 41, verso 9. Gloria a Dios. Amén. Vemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Amén. Gloria a Dios. Este texto bíblico es un texto que habla, sin lugar a duda, habla del momento aquel en que nuestro Señor Jesucristo estaba sentado a la mesa, cenando con sus discípulos, celebrando la Pascua, Pesaj en hebreo, y cuando en ese momento él anuncia la traición de Judas. Y, amados hermanos, es tremendo este pasaje, es tremendo. Yo meditaba en esto, amados hermanos, y llegué a una tremenda conclusión. Y es que, amados hermanos, dice el hombre de mi paz en el que yo confiaba. Amados hermanos, qué triste que usted le abra la puerta de su corazón a una persona, porque para que usted escuche esa declaración tiene que ser alguien a quien usted ame. O sea, usted no va a hablar así de su enemigo, usted va a hablar de alguien que usted considera su amigo. Es a la persona que usted le abre las puertas de su corazón, de su vida. Usted lo hace partícipe de todos sus planes. Es aquella persona con quien usted cuenta, no solamente en los momentos de alegría, sino en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia. Usted siempre cuenta con alguien
Pero, amado hermano, cuando usted se da cuenta que su amigo le falla, que su amigo lo traiciona, es terrible. Uno siente, mi hermano, una agonía, pero tan profunda, tan grande, tan terrible, que no se puede describir. Usted de su enemigo espera cualquier cosa, pero hermano, de su amigo, del amigo usted espera lo mejor, todo lo bueno. Uno nunca espera una traición de un amigo. Pero vemos acá que nuestro Señor Jesucristo escoge a 12 discípulos, con los cuales andaba día y noche, y eran partícipes de la vida del Señor. Estaban en todos los momentos de la vida del Maestro. 3 años caminaron con Cristo por todo Israel predicando el Evangelio. Fueron hombres que vieron grandes prodigios y milagros. Fueron hombres que estaban sin esperanza. Uno de ellos, Mateo, era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran odiados terriblemente por la sociedad. Eran muy mal vistos. Sin embargo, aunque la gente despreciaba a los cobradores de impuestos, Cristo un día pasó por ahí y le dijo a Mateo, sígueme. Imagínese usted qué habrá sentido Mateo cuando el Señor pasó por su lado y dijo, sígueme. Sin embargo, Mateo se levantó y le siguió hasta el fin de su vida. Pero, amados hermanos, fue terrible. Cuando aquel momento el Señor le hace una declaración a sus discípulos. Y vamos a leerlo en Juan capítulo 13, verso 21 al 30. Mire qué escena se desarrolla aquí. Tremendo. Amén. Juan capítulo 13, versos 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Gloria a Dios. El Señor anuncia la traición de Judas. Un hombre que andaba con el Maestro. Un hombre que predicó. Un hombre que fue testigo de los prodigios, milagros, señales. Un hombre que el Señor tuvo misericordia de él. Y fíjese que Judas era el que llevaba la tesorería. Judas era el tesorero. Era como el hombre de confianza. Mi hermano, mire, para que usted deposite la tesorería de una persona en la iglesia, tiene que ser de su absoluta confianza. ¿Cierto o falso, mi hermana Silvia? Así es, pastor. Usted no va a depositar su dinero, o el dinero, en este caso el dinero de la iglesia,
Usted no lo va a depositar en un ladrón. Usted no lo va a depositar en una persona avariciosa. Se supone que cuando usted deposita algo tan delicado como el dinero, mire, mi hermano, el dinero es causa de enemistades, de problemas. Si hay alguien que causa problemas en el mundo es el dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y Judas Iscariote era el hombre que llevaba la tesorería. Imagínese. Y el Señor anuncia, uno de ustedes me va a entregar. Ahora imagínese usted, todo el mundo preguntando, ¿y quién será? ¿Quién? ¿Seré yo? ¿Seré yo? El Señor dijo, al que yo le dé el pan mojado, este será. Dice que le dio el pan a Judas y que cuando Judas tomó el bocado, Satanás entró en su corazón. Y es que ya Judas había acordado, mire usted, Judas había acordado con los líderes de aquel tiempo entregar al maestro y por 30 piezas de plata. Y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, hazlo ya. Y Judas se fue. Vemos un hombre que tomó la cena del Señor indignamente. Pero este no es el caso, este no es el tema a tratar. El tema a tratar aquí, mi hermano, es que un hombre del cual el Señor tuvo misericordia terminó traicionándolo. ¿Cuál fue el final de Judas Iscariote? Luego que Cristo fue crucificado, dice la Biblia que fue allí y arrojó las monedas y dijo, yo he entregado sangre inocente, he pecado. El problema es que Judas se remordió la conciencia, pero no fue y pidió perdón y terminó suicidándose. Hoy, después de 2000 años, Judas Iscariote está en el infierno esperando sentencia en lago de fuego por haber traicionado al maestro. Otro hombre que la hizo terrible fue Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces por temor, por miedo. El Señor se lo había anunciado. Y mire usted que el Señor siempre nos anuncia quiénes somos. ¿Se acuerda de las 7 cartas a las 7 iglesias? ¿Se acuerda cómo encabezan? Yo conozco tus obras. El Señor nos conoce, sabe quiénes somos. Y se lo dijo a Pedro. Y Pedro negó al Señor 3 veces. Y cuando el gallo cantó, Pedro se acordó de lo que el Señor le dijo. Y dicen que salió y lloró amargamente. Pedro tuvo una actitud. Pedro sí se arrepintió de lo que hizo. Y el Señor fue y lo restauró. Pero hay muchas traiciones en la Biblia. Oh, muchísimas. No solamente la de Judas. No solamente Pedro. Sino que el rey Joás. Cuando el rey Joás era pequeño, Atalía fue y mató a toda la familia real. Mire usted, mi hermano, a veces quiénes somos nosotros. Y dice la Biblia que Atalía fue y mató a toda la familia real. Y Joás escapó por el sacerdote Joiada, que lo escondió en una de las cámaras del templo. Y Joás creció.
Y Dios usó a este sumo sacerdote para que el rey Joás tomara el reino y reinara sobre Israel. Pero luego que murió el sacerdote Joiada, mire lo que pasó. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versos 17 al 25. Segunda de Crónicas. Capítulo 24, versos 17 al 25. Amén. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Vea, después de la misericordia que le hizo Joiada a este muchacho, al niño, que después creció y fue rey de Israel, a Joás. Luego que murió Joiada, se le olvidó todo lo que Joiada había hecho por él. ¿A usted no le parece familiar esta actitud? ¿Cuántos de nosotros éramos borrachos, fornicarios, adúlteros? Otros eran pandilleros, drogadictos, delincuentes. Muchos fueron asesinos. Todos, mi hermano. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y cuando estábamos en el mundo desbaratado, yo recuerdo aquellos momentos, yo vivía una soledad espantosa. Mire, mi hermano, por eso a mí la soledad es terrible. Yo vivía en aquella soledad espantosa y era borracho las 24 horas al día, mi hermano. Yo me levantaba borracho y me acostaba borracho. Y yo agarraba mi guitarra y me ponía a cantar y terminaba llorando. Mi soledad, mi amargura, mi frustración. Y yo quería ser diferente, mi hermano. Yo no quería ser borracho. Yo quería ser diferente, pero el problema es que no entendemos que Cristo dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy.
Y la paz que Cristo da no es la que da el mundo. El mundo está imposibilitado de dar paz. ¿A cuántas personas yo le entregué el corazón, mi hermano, y me apuñalearon por la espalda? Me dolió terriblemente, mi hermano. Hombres que están casados y la esposa lo traiciona, o viceversa, el esposo traiciona a la esposa. ¿Cómo usted cree que se siente? Terrible, mi hermano. Yo sé, yo viví que lo que es la traición, yo la sufrí. Y es terrible, porque la traición viene siempre de la persona que más usted ama. La traición viene de aquella persona que usted le tendió la mano. La traición viene de aquella persona que usted le da de comer. La traición viene de aquella persona cuando el mundo la desechó, usted le tendió la mano. ¿No le parece familiar? Nosotros estábamos en el mundo, Cristo nos tendió la mano. Mire, Cristo no tenía por qué venir al mundo. Cristo se desplazó de los cielos, vino a la tierra a padecer. Mire, ¿qué usted piensa? No, Cristo sufrió todo lo que sufrimos nosotros los humanos, con la diferencia que Cristo no pecó, nunca pecó. Pero Cristo padeció. Si hay alguien que puede hablar de traiciones es Cristo, porque no solamente Judas lo traicionó, no solamente Pedro lo traicionó. ¿Cuántas personas no benefició Cristo? Cojos, inválidos, ciegos, sordos, mudos, gente que perdió, como aquella viuda que perdió a su hijo, y Cristo se lo resucitó. ¿Cuántas personas no fueron beneficiadas por Cristo en todos esos 3 años que anduvo vagando por la nación de Israel predicando? En lo que muchos dormían, él estaba orando en el monte. En lo que otros estaban en palacios, en casas, con comodidades, cuando se acercó uno de los discípulos y le dijo: Señor, te seguiré a donde quieras que vaya. Y Cristo le dijo: tú sabes lo que estás diciendo. Las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recueste su cabeza. Aquí nos damos cuenta que Cristo padeció pobreza en la tierra, escasez. Cuando le predicó la palabra a aquellos miles de personas, Cristo hizo algo tremendo. No tenían nada. Los discípulos no tenían nada. Aparecieron 7 panes y 2 peces. Y Cristo oró y multiplicó esos panes y esos peces. Donde no había nada, Cristo le dio de comer a todas esas personas. Y tanta fue la abundancia que se saciaron y sobró. No hay cosa, mi hermano, no hay cosa más triste que estar con hambre. Y usted siente como la tripa le rugen. Y tú cállense, mija, cállense. Cállense, por favor. Y aquel dolor de estómago y debilidad y el hambre y la tripa rugiendo. Que parece que usted tiene el parque jurásico en el estómago ahí. Y que de repente venga alguien y le dé de comer a usted. ¿Cuántas cosas Cristo no hizo? ¿Cuántos necesitaron de Cristo el día que Cristo se vio allí
rodeado de soldados que le abofeteaban, lo escupían, le daban de golpe, lo insultaban, lo injuriaban. Hermano, lo lógico era que toda esa gente que Cristo benefició hubiesen sido recíprocos. Pero nadie abogó por él. Un pequeñito grupo. Aquellos que él escogió, aquellos 12, uno lo traicionó, el otro lo negó y los otros 10 salieron echando. Salieron huyendo. Cristo se quedó solo. Qué triste, mi hermano, que usted le abra la puerta de su corazón a alguien y lo dejen así. Charles Chaplin dijo una gran verdad: cuando tú ríes, el mundo ríe contigo. Pero cuando tú lloras, el mundo dándote la espalda te dejará llorar. Oiga, había un tango, había un tango que, mire, nosotros cantábamos muchos en el mundo cuando, aquellos días de borrachera, y decía, una estrofa decía el tango: hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad que esa llamada amistad es tan solo una ilusión. Aquel que está en condición tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Cuando usted tiene, mi hermano, cuando usted tiene, que todo el mundo lo busca. Usted quiere saber quiénes están con usted, fracase. Pierda el trabajo, que el negocio se vaya a la quiebra. Y usted se ve ahí, pasando más hambre que gallina en patio de cemento. Ahí usted se va a dar cuenta que en realidad usted siempre estuvo solo. José José, el cantante mexicano, decía que las palomas siempre vuelan a donde hay pan. Cuando el pan se acaba, imagínese usted. Qué distinto hubiese sido que todo aquello que Cristo benefició gritaran a una voz que le librara de la muerte. Obvio, hermano, tenía que ocurrir así para que todos pudiéramos ser salvos. Pero ¿a dónde quiero llevarlo a usted? Es que, hermano, mire, Cristo no nos pide nada a cambio. Los brujos, cuando la gente entra a la brujería, en la brujería le piden animales, le piden dinero, le piden esto, le piden lo otro, para hacerse, dicen ellos que santo, que demonio de eso, un gasto de dinero horrendo que se... Hermano, usted viene a Cristo, la salvación es gratuita. ¿Qué pasaje más hermoso ese 1 Corintios 9:18? El evangelio es gratuito, se presenta gratuito, mi hermano, aquí no hay que pagar nada. Mire usted lo que son las cosas. Esto es un negocio donde usted no tiene que pagar. El que lo contrata a usted, el que lo busca, fue el que pagó por usted. Aquí usted no tiene que dar nada. Sin embargo, en aquel momento todo el mundo gritó: crucifícale. Y Pilato: bueno, ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús, el que dice que es el rey de los judíos? Y la gente prefirió que crucificaran a Cristo y que soltaran a Barrabás. Y bueno, usted dirá: bueno, pero es que, ¿y cómo es eso?
Cuando traicionas a tu mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Es Cristo. Y no es porque lo diga yo, es porque lo dice su palabra. Vamos a leer Juan, mi hermana, capítulo 15, verso 13 al 15. Mire la declaración que Cristo nos hace a todos nosotros. Amén. Juan capítulo 15, verso 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermano, Cristo compartió todo con nosotros. Por ende, usted y yo somos amigos de Cristo. No porque usted lo merecía ni yo lo merecía. Él nos hizo sus amigos. Y yo no voy a demorarme mucho en este estudio. Este estudio tal vez dure 20 minutos, 30 minutos. Piensa en esto que le estoy diciendo. Si Cristo es nuestro amigo, es nuestro mejor amigo. Porque cuando usted pierde el trabajo, se van todos, pero Cristo está ahí. Si su esposa o su esposo lo abandona, se van todos, pero Cristo está ahí. Lo abandonan sus hijos, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. ¿Y sabe cuál es? Lo más grande de todo esto es que el Señor dijo que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué le parece a usted? Y hermano, solamente el que usted y yo, cuando usted y yo pecamos, de la forma que sea, usted y yo, en ese momento hemos traicionado al Maestro. Porque el pecado es una barrera que nos aleja, nos aparta de Dios. Fíjese que Él no le falla a usted. Usted y yo somos los que le fallamos a Él. Y tenemos que, fíjese, uno va a pecar siempre. A ver, somos pecadores porque por naturaleza tenemos el pecado. Tenemos una naturaleza caída. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es pecar, mi hermano, porque no hay hombre que no peque. Pero otra cosa muy distinta es practicar el pecado. Es aquí donde está el problema. Cuando una persona practica el pecado, quiere decir que peca deliberadamente porque le da la gana, porque quiere hacerlo. Y ahí es donde ocurre el grave problema, mi hermano. Cristo que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, que no tenía por qué venir aquí, vino. Y lo único que recogió Cristo fue que los fariseos buscaban la ocasión para tomarlo en falta, para condenarle, para ridiculizarlo. Y eran gente que veían todo lo que él estaba haciendo. Porque nunca, y fíjese que rabinos que no creen en Yeshua reconocen que nunca Yeshua le faltó a la ley, nunca faltó a la ley. Sin embargo,
ellos buscaban la ocasión de ridiculizarlo por la terquedad de su corazón. Dice la Biblia que no hay justo, ni siquiera uno. El problema, mi hermano, es que cuando nosotros pecamos deliberadamente, si usted sabe que el pecado, si usted sabe que el pecado lo aparta de Dios, hay personas que en la iglesia son una cosa y cuando salen de la iglesia son otra. Personas que tienen una doble vida, una doble moral. ¿Qué usted cree que está haciendo? Cuando usted es hipócrita, muchas veces somos hipócritas incluso a la hora de cantar, a la hora de orar. Señor, te doy gracias, hacer la oración para salir del paso. ¿Usted cree cómo Cristo se siente con eso? Terrible. Por eso que él dijo que aunque nosotros somos infieles, quiere decir que nosotros lo traicionamos constantemente. Pero el problema está, mi hermano, es que si usted pecó, arrepiéntase y no peque más. Por eso la Biblia dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. El que es fornicario, apártese de la fornicación. El que es adúltero, apártese del adulterio. El que es chismoso, apártese del chisme. El que miente, apártese de la mentira. Porque cada vez que dice una mentira, cada vez que adultera, que fornica, está traicionando a aquel que dio su vida por usted. Dice, no hay mejor prueba el que un amigo, no hay mayor amor en este que aquel que da su vida. Pastor Luis, Pastor Luis, deme un minuto, familia. Algo ha pasado con el teléfono del pastor. Pastor Luis, déjeme que lo llame, familia, porque a veces no se da cuenta. Pastor Luis, Pastor Luis, ustedes me escuchan, familia, ¿verdad? Solamente pónganme en sí, nada más como para saber. Ah, ahí se salió el pastor. Bueno, vamos a esperar que ingrese, familia. Gracias por avisarme, porque gracias, hermana Sarita. Les pregunto porque puede ser, gracias, hermana Nancy. Gloria al Señor. Ya va a ingresar el pastor, lo estaba llamando justamente para que se diera cuenta, porque a veces el teléfono no le avisa. Gracias, hermana Vicky. A veces el teléfono no le avisa al pastor Luis. Por eso es importante. Vamos a esperar a ver qué fue lo que pasó. Tremendo mensaje de la palabra de Dios, familia. Y estábamos muy concentrados. Pero bueno, ya vamos a continuar. Amén, gloria al Señor. Vamos a esperar un minutito que el pastor regrese. Quizás ha habido alguna llamada, le cortó la llamada. Vamos a ver qué pasó. Pero bueno, le pido por favor que mantengan sus micrófonos cerrados. Le damos gracias a todos los hermanos que están con nosotros en vivo. Les pedimos que se queden aquí, no se vayan a ir, porque vamos a continuar con este precioso estudio, y posteriormente que terminemos, inclusive la grabación, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con nuestro pastor Luis desde Brasil. También recordarle a todos los hermanos que nos van a escuchar en diferido que todas nuestras reuniones son los lunes y miércoles
a las 21 horas de Cuba, y los días martes a las 10 de la mañana tenemos un tiempo de ayuno y oración. Entonces, cualquier cambio siempre lo vamos a estar comunicando en nuestros canales de YouTube también, y en Telegram, y también en nuestro grupo de WhatsApp del Ministerio Señales Santas del Fin. Deme un minuto, voy a llamar al pastor nuevamente a ver si quiere continuar predicando a través del teléfono. No sé si ha habido algún problema. Deme un minuto, familia. Gloria al Señor, familia. Esperamos en Dios que todo esté bien. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, Pastor Luis, ¿qué, ¿está bien todo? Sí, no se escucha. No, pastor, hace rato que usted no está en la reunión. Claro, no está en la reunión, pastor. No se ha dado cuenta. Por eso les digo que el teléfono de él a veces no le avisa. Ay, bendito sea Dios, familia. Vamos a esperar que vuelva a ingresar. Gracias por su paciencia, familia. Son unos minutitos ya. Ahí está nuestro pastor Luis ya de regreso con nosotros. Pastor, va a tener que abrir el micrófono, lo tiene cerrado. Le aviso por cualquier cosa que no se haya dado cuenta. Esto sí no me había pasado aquí en Brasil. Gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos, mis hermanos? Porque, verdad, yo estaba hablando acá y pensé. Bueno, y arranquemos de la última cita bíblica, pastor, porque lo último que leímos fue, vamos a empezar de ahí para no hacer tanto lío, Juan capítulo 15, verso 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que os di de mi Padre os las he dado a conocer. Arranquemos a partir de ahí, pastor, por favor. Bueno, fíjese usted que el mismo Cristo está diciendo que nosotros somos sus amigos. No porque lo merecíamos, es porque a Él le plació. Y tenemos que siempre tener en cuenta, amados hermanos, que Él derramó su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. Y la esencia del mensaje aquí, mi hermano, es que cuando somos hipócritas, estamos traicionando al Señor. Cuando estamos viviendo una doble vida, cuando tenemos una doble moral, estamos traicionando al Señor. Judas traicionó al maestro por 30 piezas de plata. ¿Por cuántas cosas nosotros traicionamos al maestro? Por placeres del mundo. Por momentos traicionamos al maestro. Cuando una persona está en la sana doctrina y por conveniencia, dejamos la sana doctrina para practicar falsas doctrinas. ¿Qué estamos haciendo? Cuando dejamos de enseñar la palabra de Dios tal cual es y empezamos a predicar herejía, ¿qué estamos haciendo? Traicionando al maestro. Cuando un pastor se para en un púlpito a predicar y usted lo ve predicando y cuando sale de la iglesia está en adulterio, está en fornicación, viendo pornografía y todas estas cosas, ¿qué usted cree que está haciendo? Mire, hay gente que dice, no, es que yo no voy a fallarle a mi esposa, no voy a fallarle a mi esposo, no voy a fallarle a mis hijos. No, en primer lugar, cuando usted, mire, cuando usted peca, quien usted le falla primero es a Dios.
Imagínense. Y tenemos que recordar de que si Él derramó su sangre por nosotros, tenemos que guardarnos de traicionarlo. ¿Cuántas veces cambiamos a Cristo por cualquier cosa? Dejamos al Señor por cualquier cosa. Por eso, mi hermano, tenemos que entender eso. Una cosa es que usted peque porque, como decía antes de que se me cae fuera la señal, una cosa es pecar por accidente o como se dice, ¿no? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa y verdaderamente hay momentos que uno peca con un mal gesto, una mirada, qué sé yo, algo que dice que no debe decir. Hay pecados que uno comete, mi hermano, por error porque somos humanos. Pero es muy distinto y diferente pecar porque nos da la gana deliberadamente. O voy a salir y voy a tomarme una botella de ron o de qué sé yo. Después le pido perdón a Dios y total. Un día no hace daño. ¿Cómo se siente el Señor? Mire, yo tengo una cosa, yo cuando oro, yo trato de orar lo más sinceramente posible con Dios. Porque es que a veces somos hipócritas en la oración. ¿Y usted cree que Dios está contento con eso? A Dios le duele. Y lo podemos cantar, mi pensamiento eres tú, Señor. Y lo que menos hacemos es pensar en el Señor. Estamos siendo hipócritas. Y eso a Dios le duele. Por eso, mi hermano, es tiempo de pensar, de reflexionar. ¿Quién fue el que te dio la vida? ¿Quién fue el que te rescató? ¿Quién fue el que nos salvó? Cuando nosotros no éramos nadie en el mundo, que nadie daba un vaso de agua por nosotros. Cristo se nos acercó y nos salvó, nos rescató, nos extendió la mano. ¿Cómo es posible que entonces seamos malagradecidos para con Él? Entienda que todo lo que hagamos en contra de los principios del Señor es traición. Y fíjese usted que estamos traicionando no a cualquiera, a nuestro mejor amigo, al que nunca nos dejó. Usted tiene dinero, tiene un buen empleo, tiene dinero, usted tiene amigos, oh, como la gente lo sigue, lo busca. Y sin embargo, cuando usted lo pierde todo, perdió el trabajo, ya no hay dinero, las relaciones que usted tenía ya no están, y la gente lo fue dejando a una. Y el único que no se va de su lado es Cristo. El único que viene a consolarlo es Cristo. Cuando usted está enfermo en una cama postrado, todo el mundo se va. Y el único que usted tiene a su lado es Cristo. Y si usted le da la espalda a Cristo, ¿cómo usted cree que Cristo se siente? Es que usted no fue el que lo escogió como amigo, él fue el que lo escogió a usted. Mayor mérito todavía es para que nos pongamos a pensar. ¿Estará a gusto Cristo con lo que estamos haciendo? ¿Con la vida que estamos llevando? ¿El Señor se agradará de nosotros? ¿O sencillamente le estamos provocando tristeza,
Fíjese que cuando Cristo anunció la traición de Judas, lo hizo conmovido, le dolió en el corazón la traición de Judas. Cuando Pedro le negó, ¿qué usted cree que sintió Cristo? Cuando todos se fueron y lo dejaron solo, ¿qué usted cree que sintió Cristo? En su agonía dijo, Padre, Elí, Elí lama sabactani, Padre mío, no me desampare. En ese momento Cristo humanamente se sintió solo, mi hermano. Sin embargo, en el momento de la enfermedad, en el momento de la miseria, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, cuando todos se van, el único que permanece es Cristo. ¿Y cómo nosotros lo vamos a traicionar ahora? ¿Cómo es posible que empecemos la sana doctrina y terminemos predicando herejía y falsedades y mentiras? ¿Cómo es posible que nosotros, hablando en contra del pecado, terminemos predicando en la iglesia y fornicando en el mundo, adulterando en el mundo? Hermano, es que todo lo que hagamos en contra de los principios bíblicos, sencillamente estamos traicionando al Maestro. Y lo único que pide Cristo de nosotros es fidelidad, que seamos fieles. Cristo a usted no le pide gran cosa. En lo que otras religiones le piden dinero, le piden esto, le piden lo otro, Cristo lo único que le pide a usted es lealtad, fidelidad, que viva en santidad. Es lo único que le pide. Hermano, pero qué difícil se le hace al hombre ser fiel, ser leal. El día que alguien traicione su confianza, el día que alguien a quien usted le abrió las puertas de su corazón traicione su confianza, póngase usted a pensar, ¿y qué sentirá Cristo cuando usted peca? Cuando usted se aparta, cuando usted le da la espalda, cuando somos hipócritas, cuando decimos ser una cosa y en realidad somos otra. ¿Qué siente Cristo? Hermano, cuando llevamos una doble moral, una doble vida, no hay diferencia entre Judas y nosotros. Es la misma historia. Por eso, mi hermano, es menester pensar si como estamos viviendo es del agrado del Señor o no. ¿Dónde se muestra la fidelidad de Dios? Si usted es fiel hasta la muerte, él le dará la corona de justicia, le dará la vida eterna. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero el que no, mi hermano, entonces, si usted se esfuerza por ser fiel, ¿cuánto más Dios, que dijo en su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a nosotros? Entonces, mi hermano, la conclusión que llegamos es que, mi hermano, es que tenemos que despojarnos del viejo hombre y de esforzarnos por vivir una vida en santidad. Y si en algún momento, por alguna razón, usted le falló al Señor, no haga como Judas, no se quede ahí. Si Judas se hubiese arrepentido, el Señor lo hubiese perdonado, pero él no se arrepintió. Haga como Pedro, que se arrepintió. Si por alguna razón usted cae, porque humanamente en algún momento fallamos, dice la Biblia que abogado tenemos en el cielo.
Pero que eso no sea causa, mi hermano. Que fíjese bien, que porque nosotros pecamos y abogados tenemos en el cielo, que no sea causa ni motivo ahora para que hagamos lo que nos dé la gana, para que estemos pecando. Y no, yo me arrepiento y Señor, perdóname y se acabó. ¡Pum! Y vuelve de nuevo, y vuelve de nuevo a caer en el mismo círculo vicioso. Vamos a leer Hebreos 10, 28 al 31. Porque, hermano, aquí hay una declaración terrible para los que quieren vivir como les da la gana. Amén. Hebreos 10, del 28 al 31, pastor. Sí. Amén. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, mi hermano, no traicionemos la confianza. Y no es que el Señor confíe en nosotros. Es que por el mero hecho de que Él dio su vida por nosotros, es para que, mi hermano, vivamos como Él nos manda en su palabra. Antes de cualquier cosa, mi hermano, pensemos de dónde Dios nos sacó. Pensemos antes de volvernos arrogantes, soberbios, vanidosos, mentirosos, falsos, hipócritas. Pensemos de dónde Dios nos sacó. Hay que ser agradecido, mi hermano. Porque ya le digo, no hay diferencia entre Judas Iscariote y un arrogante, un soberbio, un vanidoso, un hipócrita, un falso, un mentiroso. No hay diferencia. Para Dios no hay pecado grande ni chiquito. Pecado es pecado. Y todo lo que el hombre siembre, mi hermano, eso va a recoger. Porque la sangre de Cristo no se derramó en vano. De la hora en punto que uno peca deliberadamente y quiere hacer lo que le da la gana, entonces, mi hermano, la sangre de Cristo la tiene como que fue derramada en vano. Y no fue así. No es así. Y así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Entonces, mi hermano, miremos cómo andamos. Analicemos nuestra vida porque, bueno, Cristo está a las puertas. Y solamente aquellos que permanezcan fieles serán arrebatados. Solamente los que permanezcan fieles, Él le dará la corona de justicia. Es para aquellos que aman su venida. Es para los fieles. Todo aquel que está teniendo una doble vida en la iglesia, tristemente, mi hermano, está teniendo el sacrificio de Cristo en poco. Por no decir que lo está teniendo en nada. Por eso aquí el mensaje este. Si nosotros, cuando somos traicionados por algún amigo nuestro, nos sentimos mal, ¿cuánto más se sentirá el Señor, que dejó los cielos, vino a la tierra, padeció, sufrió de la forma que sufrió, para que hoy fuéramos libres? Valoremos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias
en esta hora por este día. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayude para que podamos permanecer fieles, Señor, a tu palabra. Y que, Dios mío, podamos valorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Antes de abandonar este camino, antes, Dios mío, de predicar falsa doctrina, antes de ser hipócritas, soberbios, arrogantes, vanidosos, falsos, que analicemos y meditemos, Señor, en todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego esta hora y a ti doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, gloria a Dios. Nos vemos el próximo sábado en el próximo estudio, ya que vamos a tener el sábado el estudio correspondiente al lunes, lo vamos a pasar para el sábado. Un abrazo para todos y bendiciones. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García desde Brasil. Familia, hermosa reflexión. Amén, gloria al Señor. Es tiempo de buscar a Dios, de santificarnos y consagrarnos. Amén, porque Él es santo y su palabra lo dice que sin santidad nadie lo verá. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón y que nuestro corazón lo prepare para ese día glorioso del arrebatamiento. Amado Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, venimos ante ti pidiendo nos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre Celestial, pedimos nos des el dominio propio, transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia y que nadie nos confunda y nos engañe de esa bendita promesa que tenemos, de ese premio, de esa bendita esperanza, de ese regalo tan hermoso de irnos contigo en el glorioso evento del arrebatamiento. Quiero estar ahí, Padre, en esa pequeña manada. Quiero ser como las 10 vírgenes prudentes. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre Celestial. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia de Dios, vamos a orar para cerrar esta transmisión en vivo y nos quedamos con nuestro Pastor Luis por si usted tiene preguntas o quiera quizás agregar algo más a lo que el pastor pues hoy nos enseñó a través de la palabra de Dios. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis Alberto García. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.